5 escalofriantes historias de encierros escolares, terror revelado y secretos prohibidos. La escuela de Valeria era un lugar de pesadilla, un edificio desgastado que parecía tragar a sus estudiantes. Cada murmullo en los pasillos hablaba de los que se habían perdido en sus sombras. Desde su primer día ahí, el frío en el aire y los ecos de risas lejanas la habían dejado en estado de alerta, como si siempre fueran a atraparla. Ella, con solo 16 años, se encontraba atrapada en un ciclo de bullying y soledad. La mayoría de sus compañeros la ignoraban, pero siempre había un grupo que la miraba con desprecio. Valeria, tímida y esforzada, concentraba su energía en su estudio, sufriendo el acoso en silencio y sintiendo que su vida se deslizaba entre sus dedos como granos de arena. Una noche oscura, decidida a estudiar para un examen crucial, se quedó en el aula. La luz parpadeante sobre su escritorio lo hacía todo más siniestro. Solo son leyendas, murmuró para sí misma al recordar las historias de un antiguo compañero que había desaparecido en circunstancias misteriosas. Pero en su mente la figura oscura que tanto se comentaba comenzaba a cobrar vida, acechando entre los rincones oscuros de la escuela. De repente el aire se volvió helado y risas burlonas resonaron a través de las paredes, como si la propia escuela se burlara de ella. La ansiedad le apretó el pecho y aunque quería concentrarse, su mente se llenó de ecos y sombras. En un momento de valentía, Valeria decidió salir del aula en busca de respuestas. Pero los pasillos se transformaron en un laberinto interminable, cada esquina parecía un obstáculo más. Sus pasos resonaban, y el miedo crecía en su interior. ¿Qué es esto?, se preguntó con el corazón latiendo con fuerza. Entonces frente a ella apareció la figura etérea de su compañero perdido, su rostro lleno de tristeza y enojo. «Ayúdame», susurró mientras las luces parpadeaban frenéticamente alrededor de ellos. El sudor frío le cubrió la frente y Valeria comprendió que ya no estaba sola, que el pasado de la escuela jamás la había dejado ir. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Junto a la desesperación, descubrió otros estudiantes atrapados en su propia angustia, divididos por unos miedos que los habían mantenido callados. Juntos comenzaron a indagar sobre la oscuridad que rodeaba la escuela, y cada descubrimiento los acercaba más a la terrible verdad. La figura oscura que merodeaba no era otro que la manifestación de sus propios temores, un monstruo creado por el dolor y el silencio. La noche se tornaba más densa, y cuando decidieron enfrentar al horror, un grito desgarrador atravesó el pasillo. Con el eco aún retumbando, Valeria sintió como el miedo los envolvía. La duda se convirtió en terror puro. ¿Serían capaces de deshacer el nudo de tragedias que había unido a su escuela en la penumbra? Las paredes parecían cobrar vida, acercándose, mientras sus corazones se fundían en una única pregunta: ¿saldrían alguna vez de allí? Los estudiantes que se unieron a Valeria estaban paralizados por el horror de lo que habían escuchado. Entre murmullos de terror y susurros temerosos, decidieron buscar refugio en un aula cercana. La puerta chirrió ominosamente al cerrarse, como si el propio edificio reclamara su presa. Una sensación de desesperación se apoderó de ellos. Sabían que el grito provenía del corazón del colegio, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, y las sombras danzaban con malicia. ¿Qué fue eso?, preguntó un chico, su voz temblando. Valeria lo miró, la mandíbula apretada, y recordó las palabras de su compañero perdido. Debemos enfrentarlo. No podemos seguir huyendo. Con eso en mente, los 5 se agruparon y comenzaron a formular un plan. Aunque cada uno cargaba sus propios miedos y traumas, sabían que tenían que ser fuertes juntos. A medida que se adentraban en el pasillo, el aire se volvió más denso, cada respiración era un desafío. Las luces parpadeaban intermitentemente, lanzando sombras que jugaban en las paredes, proyectando figuras distorsionadas que parecían moverse por su voluntad. Valeria apretó el brazo de una chica a su lado, quien la miró con ojos grandes, reflejando su propio terror. Al llegar a un salón, encontraron un viejo armario, desgastado por los años y cubierto de polvo. Decidieron abrir la puerta en busca de algo que pudieran usar, alguna herramienta o refugio. De repente una corriente de aire helado las envolvió y un susurro rasgado llenó el espacio.
No regresen, decía con un eco que reverberaba en sus cabezas. Valeria sintió que su cuerpo se paralizaba, pero el impulso de encontrar respuestas fue más fuerte. Dentro del armario, encontraron documentos viejos. Al hojearlos, descubrieron nombres de estudiantes que habían desaparecido. Los rostros de aquellos que alguna vez habían sido sus compañeros salieron a la luz, revelando sus historias trágicas. Uno de los nombres hizo que el corazón de Valeria se detuviera por un momento: Diego. Era el chico que había estado en su clase, el que había desaparecido un día sin dejar rastro. Valeria sintió como el aire se le escapaba, la ira y la tristeza se entrelazaban dentro de ella. La realidad se tornó más inquietante cuando comenzaron a recordar los rumores que corrían sobre él. La figura que había visto, la que había pedido ayuda. ¿Podría ser Diego? La figura que ahora acechaba en la escuela no solo se alimentaba de su miedo, sino también de su dolor, manifestándose como la representación de sus anhelos frustrados y sufrimiento abandonado. Debemos liberar sus almas, dijo un chico con determinación, haciendo que los demás lo miraran con incredulidad. Pero Valeria sintió que había razón en su valentía. Si podían enfrentar los miedos que este lugar les había impuesto, tal vez podrían romper el ciclo de dolor que había perdurado por tanto tiempo. Mientras subían por las escaleras hacia el viejo gimnasio, un estruendo resonó detrás de ellos. Las luces comenzaron a parpadear aún más rápido, y el aire se llenó con un grito colectivo que parecía surgir de las paredes mismas. No están solos, murmuró Valeria, sintiendo que algo oscuro los acechaba, cada vez más cerca, cada vez más real. Finalmente, al llegar a la entrada del gimnasio, se dieron cuenta de algo inquietante: la puerta estaba entreabierta, y una sombra danzaba en el interior, invitándolos a entrar. Cada uno de ellos dio un paso vacilante, pero Valeria se detuvo. Reflexionó sobre lo que pasaría si cruzaban ese umbral. Con cada latido sintió que el tiempo se ralentizaba. ¿Estamos listos?, preguntó, la voz casi rota. La sombra en el interior parecía responder su pregunta. «Es ahora o nunca», respondió uno de sus amigos, casi con devoción, mientras la luz escasa se extinguía de forma amenazante, y así, juntos, entraron en lo desconocido, sin saber si volverían a salir. Cuando cruzaron la puerta del gimnasio, el aire se volvió aún más frío, como si un congelante susurro hubiera invadido el espacio. Las sombras, antes danzando nerviosamente, ahora se agrupaban en un rincón oscuro, formando una figura que parecía respirar. Valeria sintió que su corazón latía como un tambor, resonando en sus oídos, mientras sus compañeros se mantenían a su lado, petrificados. La luz que entraba a través de las ventanas estaba opacada por una espesa neblina, haciéndolas lucir como ojos vacíos, observándolos desde la penumbra. La figura en el rincón se movió lentamente, al principio como un susurro de vida que se convertía en una silueta definida. «Diego», murmuró Valeria, sintiendo que el nombre se anidaba en su garganta. La forma se giró, revelando un rostro conocido, pálido y con ojos hundidos que parecían gritar, aunque no emitía sonido alguno. El alma atormentada de su compañero, atrapada en un lamento que resonaba incluso más fuerte que el silencio del lugar. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó uno de los chicos, su voz resonando con ecos aterradores. La figura extendió una mano débil, como si llamara a Valeria. Sintió una oleada de desesperación. Su mente la empujaba a acercarse, a tenderle la mano y liberarlo, pero su cuerpo permanecía inmóvil por el miedo. «Hay que hacer algo», dijo una de las chicas entre sollozos. «No podemos dejarlo así». Cada palabra era un peso. La angustia de sus propios miedos lo hacía difícil, pero Valeria recordó las historias de los desaparecidos que habían leído. No podían seguir siendo prisioneros, ni ser parte del ciclo de sufrimiento. Tomando aire, se acercó a Diego. «Estamos aquí para ayudarte. No estás solo». A medida que se acercaba, sintió el frío de su presencia, helando sus venas. La figura hizo un gesto, aún con la mirada perdida, y las luces del gimnasio comenzaron a parpadear más intensamente, alimentando el terror dentro de ellos. Un sudor frío recorrió la espalda de Valeria cuando escuchó un susurro: «No puedo regresar». Era la voz de Diego, pero venía como un eco difuso, como si el gimnasio mismo le hablara. «¿Necesito que me liberen cómo?», preguntó Valeria, sintiendo que las lágrimas caían por sus mejillas. La angustia la atravesaba, haciendo que sus piernas temblaran. La respuesta llegó en forma de visiones abruptas, imágenes de estudiantes encerrados, gritos apagados y momentos de dolor. Cada uno de ellos era un eco de la tristeza impregnada en el edificio, la injusticia de lo que había sucedido allí,
con el pánico acumulándose, uno de sus amigos gritó: «La verdad. Tenemos que encontrar la verdad». Las palabras resonaron como un estallido, atravesando la pesada atmósfera. La figura pareció vibrar, aumentando la intensidad del aire que los rodeaba. «¿La verdad?», cuestionó Valeria. «¿De qué hablas?». El miedo la invadió, sentía que todo se desmoronaba. Miró a su alrededor y vio que las sombras empezaban a moverse más agresivamente, como si fueran criaturas hambrientas buscando a su siguiente víctima. «Los secretos de este lugar deben ser revelados antes de que sea demasiado tarde», dijo la figura, antes de desvanecerse en una nube oscura, dejando solo eco de su desesperación. «¿Qué significa eso?», preguntó alguien del grupo, pero antes de que pudiera recibir respuesta, un estruendo proveniente del techo hizo temblar el edificio. Una grieta apareció en la pared, arrojando fragmentos de polvo y escombros. Las luces comenzaron a fallar, creando un espectáculo de oscuridad amenazadora que los envuelve. Valeria sintió una oleada de adrenalina y un impulso que la llevó a correr hacia la grieta. «Debemos salir de aquí. Rápido». Sabía que no podían quedarse. Pero justo antes de que pudieran escapar, una sombra titánica emergió del oscuro rincón del gimnasio y se abalanzó sobre ellos. La desesperación se convirtió en caos, las sombras comenzaron a envolverlos. Cada uno gritó intentando escapar, pero la oscuridad parecía tener vida propia. «Esto no puede ser el final», pensó Valeria mientras se debatía con el terror. Las sombras susurraban promesas de poder y miedo, sus voces entrelazándose en un coro tenebroso que llenaba la sala. Con un último esfuerzo, Valeria gritó: «Si hay algo que podemos hacer, lo haremos. No seremos sus prisioneros», y en ese instante sintió una chispa de determinación entre la desesperación, solo para ver la sombra oscura acercarse a ella con una fuerza imparable. Valeria comprendió que el verdadero horror apenas comenzaba. La lucha sería por más que su propia libertad, sería por las almas perdidas en aquel lugar. ¿Podrían realmente romper el ciclo? Las sombras cargaron, y en ese momento todo se volvió negro. Los gritos se ahogaron en la oscuridad mientras la sombra se abalanzaba sobre Valeria. La sensación de que el suelo se hundía bajo sus pies la atrapaba, como si las mismas baldosas quisieran tragársela. En ese instante las sombras no eran solo oscuridad, eran manos frías que la sujetaban con fuerza, intentando llevarla a un abismo que prometía olvido. Valeria cerró los ojos, dejando que el pánico la envolviera, sintiendo su propia respiración acelerada, cada aliento era como un eco de la desesperación. Pero de repente una voz retumbó en su mente, no era la de Diego, ni la de sus amigos. Era un murmullo antiguo y profundo, una advertencia que vibraba con la esencia de aquel edificio, como si las paredes mismas quisieran hablar. Revelar los secretos, los perdones, sonó en su interior, una melodía trágica que resonaba en cada fibra de su ser. La sombra se detuvo un momento, titilando como una llama que lucha por no apagarse. Valeria, sorprendida, abrió los ojos. En el lugar donde antes había solo oscuridad, ahora brillaban imágenes fragmentadas, rostros de compañeros, sus miedos y sueños, sus risas que se habían perdido en el tiempo. Todos estaban allí, atrapados en una prisión de recuerdos. «Recuerdos», gritó Valeria, al ver cómo lo que quedó de Diego titilaba en medio de las sombras. En ese momento una idea floreció en su mente. «Debemos recordar. Debemos dar voz a los que ya no pueden hablar». La atmósfera en el gimnasio cambió, el aire denso comenzó a aliviarse, aunque un silencio ominoso ocupó el espacio. Ella se giró hacia sus amigos, que la miraban perplejos y aterrorizados. «Los nombres, recuerden sus nombres. Recuerden lo que éramos». Cada uno de ellos comenzó a compartir fragmentos de sus recuerdos, historias que estaban tan enterradas como los ecos de aquellos que desaparecieron. Hablaron de risas en los pasillos, de bromas pasadas, de sueños perdidos. Pero cada palabra pronunciada parecía causar que las sombras se sacudieran, como si un poder oscuro estuviera despertando. La voz de Diego resonó de nuevo, pero esta vez con un eco de esperanza. «No soy solo un lamento. También soy parte de ustedes». Las sombras comenzaron a tomar forma, cada esencia oscura fue delineándose como figuras que parecían humanas, viejas y doloridas. Valeria sintió miedo, pero también compasión al ver que estos eran seres que habían estado atrapados en su pena, al igual que Diego. «No se detengan», gritó, consciente de que su fuerza dependía de la unión. «Recuerden lo bueno y lo malo. Liberemos sus almas». Esa energía colectiva comenzó a resonar.
Con cada nombre mencionado, cada historia compartida, una chispa de luz brotaba entre ellos. Los rostros de sus compañeros desaparecidos fueron iluminándose, cada uno pareciendo más nítido, mientras sus sombras se retorcían y crujían, incapaces de resistir la luz de la memoria. En ese instante, la grieta en la pared dejó escapar una luz brillante como un portal hacia algo olvidado. Las figuras se acercaron al resplandor, mostrando sonrisas de alivio, como si finalmente sus cadenas se hubieran roto, pero algo fue mal. Desde la penumbra, una sombra más oscura que todas se alzó, gruñendo. Una creatividad putrefacta, un ser que se alimentaba del miedo y de las almas olvidadas. No, no pueden irse. Este lugar me pertenece. Valeria, sintiendo el miedo renacer con fuerza, se dio cuenta de que aún no habían ganado. La lucha no era solo una liberación, era un enfrentamiento con esa sombra que había consumido a sus amigos. No los dejaré ir. Son parte de nosotros, gritó con toda su fuerza. Las sombras liberadas se unieron a sus amigos, formando un escudo de luz que comenzó a contraatacar. Pero la oscuridad se reía y avanzaba, implacable, como un abismo que devoraba todo a su paso. Valeria se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Las sombras jamás olvidarían lo que habían perdido, y el gimnasio era solo el inicio de una lucha más cruel. No podemos parar, pensó, mientras la sombra oscura se abalanzaba sobre ellos con furia. Renovada, Valeria sintió que el destino de todos estaba en sus manos. Era el momento de buscar el verdadero secreto, la verdad que los liberaría de una vez por todas. ¿Podrían realmente enfrentar a la oscuridad antes de que se convirtiera en su prisión eterna? La oscuridad rugía, y la sombra oscura avanzaba, dejando un rastro de terror. Valeria sintió el hedor que emanaba de aquel ser. No era solo una forma, era un vacío, un eco de almas atormentadas que habían sido devoradas. La luz que habían creado empezaba a parpadear, vacilante como si suplicara por fuerza. «Resistamos», gritó Valeria, alzando la voz por encima del grito del abismo. «No están solos». Y mientras lo decía, cada uno de sus amigos, aún temblando, se unió a ella, sus ojos reflejando el mismo fuego de determinación. Aquel ser, la sombra, se detuvo. Fue un momento de silencio, tan tenso que uno podía casi oír el latido descontrolado de su propio corazón. Pero el silencio no duró. Con un rugido ensordecedor, la sombra lanzó una oleada de oscuridad hacia el grupo. Valeria sintió como el viento venenoso las envolvía, tratando de arrastrarlas hacia la desesperación. «Los recuerdos son nuestra única arma», exclamó. Con cada palabra, recordó más fragmentos, nombres que habían sido olvidados. En ese instante en la penumbra, tomó la mano de Diego y endureció su voz. «Los recordamos, sus almas merecen ser escuchadas». Las sombras liberadas comenzaron a moverse a su alrededor, danzando con la luz en un espectáculo antagónico, la desesperación y la esperanza girando como un torbellino. Tomaron forma una mezcla de sus antiguos rostros y emociones vibrantes, unidas en un solo grito de liberación. La sombra se abalanzó, su forma se retorcía, pero la luz creciente parecía empujarla hacia atrás. Las sombras liberadas, esos ecos de vidas pasadas, se unieron al esfuerzo, sus voces se alzaron en un grito colectivo: «No. No seremos olvidados». Valeria vio a todos sus amigos sostenerse uno al otro, sintiendo como el miedo se desvanecía. «Recuerdos», gritaron juntos. Cada palabra era como un golpe a la sombra, su propia existencia alimentándose con la desesperación ajena. El gimnasio resonaba con el eco de sus historias, la risa, las lágrimas, el dolor y la alegría. Eran más que recuerdos, eran legados, pero en ese mismo instante, la sombra se tornó más oscura, como si alimentarse del miedo la hiciera más poderosa. «Esto no terminará aquí», rugió, el eco de su voz temblando en los muros. «No pueden escapar de lo que han hecho, de lo que han ocultado». Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó, desafiando a la sombra. Pero en el fondo el miedo le erizó la piel. Había otros secretos, no solo de los caídos, sino de ellos mismos, historias que eran mejor dejar en el pasado. De repente, una luz brillante brotó del portal que habían creado. Era un rayo de radiante esperanza, y a su alrededor giraban las sombras liberadas, susurros de consuelo. Pero Valeria no podía dejar de pensar en la duda que rondaba, un eco inquietante que le decía que había algo más al acecho. Algo que había sido proveído por su propia negación. «Debemos conocer la verdad», murmuró, sintiendo que la conexión con sus amigos dependía de encontrarla.
La sombra, como si leyera sus pensamientos, se balanceó en su dirección, más furiosa. Puedes intentar recordar, pero hay secretos que nunca podrás desenterrar. No me detendrás, gritó Valeria, levantando su mano hacia la luz. Supo que debían enfrentarlo y descubrir el pasado para romper el ciclo. La sombra se llevó la luz tragándola, y el gimnasio se oscureció abruptamente. Las voces de sus amigos, ahora un eco lejano, comenzaron a desvanecerse. Valeria se encontró sola en la penumbra. Diego, chicos, gritó, pero solo el silencio le respondió. Estarían realmente atrapados en el ciclo de dolor que los mantenía prisioneros. ¿Y cuántos secretos estaban listos para ser revelados, incluso si eso significaba enfrentarse a sus propios demonios? La oscuridad se acercaba de nuevo mientras Valeria se preguntaba si aún tenían una oportunidad en este abismo, o si el verdadero terror apenas estaba comenzando. Valeria dio unos pasos vacilantes hacia la nada. El silencio era pesado, casi palpable, y en su pecho, la ansiedad crecía como un monstruo alimentado por la incertidumbre. Sus amigos, aquellos rostros familiares que una vez le brindaron calidez, ahora eran ecos perdidos en una oscuridad que parecía tragarse su voz. No puede ser, murmuró, temiendo lo peor. Retrocedió un par de pasos al sentir cómo la sombra ondulaba a su alrededor, amenazante, a la espera de un instante de debilidad. La memoria la atormentaba. Recordó a su hermana, quien había desaparecido años atrás, devorada por un abismo similar. Si no la busco, nunca la encontraré, pensó Valeria, el dolor asomando como una ola. Sin embargo, cada sombra susurrante la obligaba a enfrentar su pasado, aquel traumas que habían permanecido ocultos por demasiado tiempo. Los ecos de sus amigos rebotaban en sus oídos, llamándola desde la distancia. Valeria resonaba la voz de Diego, pero reverberaba como si la llamara de un sueño de muerte. ¿Estaba realmente ahí, o era solo un rastro del dolor compartido? La oscuridad tomó un giro, y en un instante, las sombras se transformaron en visiones. Allí estaban, rostros de su infancia, sonrisas que parecían desvanecerse con cada segundo que pasaba. No. No se vayan, gritó como si el grito tuviera el poder de mantenerlos a salvo dentro de su memoria. Las imágenes comenzaron a fragmentarse, y una risa apagada la rodeó. Siempre has sido la cuidadosa, Valeria, susurró un eco sensual y burlón. La risa se convirtió en un chillido desgarrador y la sombra se espesó. Nunca has querido ver, cállate, se atrevió a gritar, la rabia despertando su resolución. Con un estallido de valor, recordó las historias que había escuchado desde pequeña, las advertencias sobre los que caminan en la oscuridad, los que son devorados por su propia negación. Sin embargo, no podía huir. Eran sus miedos, sus secretos, y en aquel oscuro mar de sombras, la verdad aguardaba. La sombra empezó a desvanecerse ante ella, pero no era la luz la que la debilitaba. Era la aceptación. Lo recordaré, susurró. No tengo miedo. Y con cada palabra las sombras se retorcían, gritándola como si ella fuera el corazón de su tormento. De repente, un brillo se asomó en la penumbra. Valeria se dio cuenta de que era el portal que habían creado, otro mundo que pulsaba con energía. ¿Dónde está la verdad?, clamó, deseando que la luz la guiara hacia sus amigos y su propio perdón. El paisaje cambió aquí y allá, un caos de imágenes. Vio el rostro de su hermana, ojos claros y llenos de esperanza. Valeria, preguntó la figura en el horizonte, pero a medida que se acercaba, la sonrisa se tornó en horror. No, no, es una trampa, se repitió Valeria, retrocediendo, pero la sombra apareció detrás de ella, una risa gutural emanando. ¿Creías que podrías escaparte de esto? El corazón de Valeria golpeaba con fuerza, como si quisiese romper su pecho. Sabía que debía enfrentar esa imagen, desenterrar el dolor y sumergirse en el miedo, pero el terror se adueñaba de ella, paralizándola. Valeria, la voz resonaba con familiaridad, delgada y quebrada. Su hermana. No, gritó, consciente de que cada paso hacia esa luz sería como entregar su alma a la oscuridad. Pero las sombras se agolpaban, obligándola a avanzar. Un susurro casi se desvaneció en el aire. La verdad duele, pero no hay forma de ocultarla bajo el peso de la realidad. Valeria sintió que algún secreto la llamaba, una revelación que podría romper el ciclo. Tenía el valor de enfrentarse a su dolor y descubrir qué había sucedido realmente con su hermana. Mientras la oscuridad comenzaba a devorarlo todo lentamente, Valeria supo que debía dar ese paso, no solo por ella, sino por todos. Sintiéndose atraída a aquel abrazo sombrío que prometía respuestas, ella respiró hondo, preparada para enfrentar lo inevitable. Entonces, en un instante aterrador,
la sombra la tomó por la muñeca y con un arrebato, la arrastró hacia el centro de la oscuridad. Tú elegiste esto. Ahora enfrentarás las consecuencias. La risa demoníaca resonó en sus oídos y Valeria comprendió que el verdadero terror apenas comenzaba. ¿Qué secretos saldrían a la luz y cuántas vidas serían sacrificadas en el proceso de la verdad? La sombra la envolvió y mientras su grito se perdía, un eco de desesperación emergió en la penumbra. La oscuridad la engulló transformando el mundo familiar en un laberinto de sombras. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras su cuerpo se debatía entre la lucha y la rendición. Las risas demoníacas eran un coro macabro, cada sonido provocando ecos de miedo que reverberaban en su mente. Suéltame, aulló, pero la sombra parecía alimentarse de su pánico, aferrándose a ella con una fuerza sobrenatural. El aire se tornaba frío, la humedad del lugar se sentía como garras sobre su piel. Cada respiración se tornaba más difícil, las sombras danzaban a su alrededor creando figuras distorsionadas que se burlaban de su angustia. El eco, una vez dulce y familiar, ahora se convertía en un arma de tortura. Valeria, ¿dónde has estado? La voz de su hermana sonaba entrelazada con el llanto de otras almas perdidas, cada inflexión traía consigo el peso de un recuerdo que debía enfrentar. Esa imagen del rostro de su hermana, tergiversado por el horror, se asentó en su mente como un clavo. Un torrente de recuerdos comenzó a fluir, remolinos de risas infantiles, juegos en el parque, secretos compartidos, todo truncado aquella noche fatídica en que su hermana desapareció. Nunca debiste alejarte, resonaba la voz, no lo olvides. Con cada palabra, las sombras se volvían más densas. Valeria sintió como el miedo comenzaba a transformarse en rabia. No puedo vivir con esto, no. Gritó y en respuesta una tempestad de sombras la arrojó hacia adelante. Sentía que el suelo vibraba con una energía oscura, su corazón latiendo en un ritmo frenético que casi se mezclaba con el murmullo del aire. Acepta la verdad, exigió una voz, grave y temible. ¿Por qué escondes tus secretos? Ellos son parte de ti. Enfréntalos. Pero Valeria no estaba lista. Retrasó el inevitable enfrentamiento, aunque sabía que la negación no podría protegerla para siempre. Sin embargo, un impulso primal la condujo. La sombra apremiaba, despejando el camino a una verdad que temía descubrir, que había ocurrido con su hermana, justo cuando parecía que la oscuridad se lo llevaría todo, una chispa de luz retumbó por el aire. Valeria, temblando, avanzó. Su instinto la empujaba hacia el resplandor, el portal que había visto antes. Si este es el camino a la verdad, debo tomarlo, pensó, recolectando valor. Sin embargo, al dar el primer paso, la sombra se ensanchó, una mano helada la agarró firmemente, y los ecos de su pasado comenzaron a arremolinarse. Aquello que has olvidado. Ahora se revela. La oscuridad tembló y el eco se tornó en un grito desgarrador, una despertada de memorias ocultas. Valeria, desbordante de terror, se encontró en medio de un lugar que parecía un eco de su infancia, un patio de recreo desgastado, lleno de risas apagadas. Pero no había niños, solo desechos y sobre todo, un silencio sepulcral. ¿Está esto real?, pensó, el sudor frío perlándole la frente al darse cuenta de que había cruzado a otro lado, un lugar donde las sombras podrían contar historias de pérdidas irreparables. Dando otro paso, el ambiente se distorsionó. Entre las sombras emergió una figura, el contorno de su hermana, de pie en un columpio, balanceándose lentamente. Su rostro era sereno, pero sus ojos, vacíos y oscuros, miraban fijamente a Valeria. Valeria, ven, la voz era un hilo suave que hacía eco de todo lo que había anhelado escuchar. Valeria sintió que su corazón se rompía al mismo tiempo que se llenaba de esperanza. Por favor, dímelo. ¿Qué te pasó? La desesperación empujaba sus palabras, pero la figura se desvaneció lentamente, dejando solo un susurro frío en el aire. La verdad es un espejo que no siempre refleja lo que quieres ver. Valeria comprendió de repente que el camino hacia su hermana estaba lleno de más sombras de las que había imaginado. Aquel juego macabro no tenía fin, y cada revelación podría destruir lo poco que le quedaba. Con un nuevo terror apretándole el pecho, se dio cuenta de que la sombra no solo era un espectador, sino un guardián de secretos que podía arrastrarla al abismo. ¿Qué era esa verdad que tanto temía y que ahora parecía un laberinto ineludible? Al mirar con determinación hacia donde había estado su hermana, Valeria supo que el tiempo se agotaba. Debía actuar, pero el costo podría ser su alma.
Podía sentir la risa demoníaca retumbando dentro de ella. Las sombras juntas aguardaban en el silencio y entonces, una sonrisa siniestra emergió en la oscuridad. ¿Estás lista para el verdadero juego, Valeria? La voz susurrante prometía revelaciones, pero también destrucción. La figura fantasmagórica de su hermana desapareció en un susurro, y Valeria sintió como si un rayo helado le atravesara el pecho. Estaba atrapada entre el deseo de comprender y un abismo que parecía querer devorarla. El patio de recreo se agachaba bajo un manto de sombras espesas que danzaban como criaturas al acecho, mientras el aire vibraba con la tensión de secretos a punto de revelarse. Entonces, la risa demoníaca resonó de nuevo, burlona y maliciosa. ¿No quieres recordar, Valeria? Las palabras se deslizaban, suaves como un veneno, en su mente. Cada eco de risa se expandía, llenando el espacio con una marea de oscuridad que empujaba a Valeria hacia atrás, hacia un rincón del patio que nunca había querido visitar. Pero había llegado la hora. No había vuelta atrás. Con cada paso, las visiones la abrumaban, su hermana riendo, las dos girando en el columpio, la promesa de un juego que nunca debió volverse real. Con rabia consumiéndola, Valeria se plantó en medio del patio, segura de que debía enfrentar su pasado. «Muestra la verdad», gritó, desafiando a las sombras que apenas se movían. La energía en el ambiente pareció cambiar, como si la oscuridad titubeara ante su determinación. Las risas cesaron. Un silencio opresivo envolvió a Valeria, y de repente el patio comenzó a transformarse. La tierra se agrietaba y las risas se convertían en gritos. Con un giro de su cuerpo, todo lo que era familiar se duplicaba y se desvanecía, reconfigurándose ante sus ojos. La sombra que antes era un mero espectador se volvió un torbellino de formas humanas atrapadas, una marioneta de almas perdidas danzando en ritmo errático de agonía. ¿Qué es esto? Valeria se sintió vacía, la desesperación ahora un compañero constante. Una figura emergió de la negrura, un niño con cara pálida y ojos hundidos. Ella no se fue, Valeria. La olvidaste, suplicó él, su voz temblando con la rabia de 1000 gritos. No es cierto. Valeria replicó, temblando. Sabía que había sombra de verdad en sus palabras. Las memorias chocaban en su mente, una historia no contada de advertencias que nunca escuchó. El niño tuvo una risa sombría y volvió a hablar. El juego no está completo. Aquí solo está el eco de lo que fue y entonces, como si las sombras de este lugar estuvieran a su voluntad, empezó a contar una historia de traiciones, miedo y un desenlace trágico que la atrapó en un torbellino de recuerdos oscuros. Valeria se vio arrastrada a una noche que había enterrado en su mente, el juego que ella y su hermana habían comenzado, haciéndose eco a través de estaciones. Cada paso que daban, cada secreto revelado, les había llevado cada vez más cerca de una revelación fatídica. La verdad de la desaparición de su hermana era más hedionda de lo que había imaginado. La sombra se retorcía ante la revelación, pareciendo alimentarse del dolor que brotaba de su corazón. Puedes quedarte o puedes irte, pero nunca olvidarás, sonó la voz de la figura infantil, y las palabras parecían sellar su destino. Valeria se dio cuenta de que todo había sido un juego retorcido del que nunca había querido formar parte. Un grito escapó de sus labios, un eco que resonó en las paredes de su alma, mientras las sombras la devoraban lentamente. Pero entre el horror, una chispa de defianza se encendió. No te dejaré ganar, murmuró, sintiendo el poder de su ira arder en su interior. Justo cuando la oscuridad estaba a punto de absorberla por completo, una luz brillante estalló ante ella. Era un nuevo portal, pero esta vez irradiaba una energía que prometía esperanza y verdad. Sin pensarlo, Valeria se lanzó hacia la luz, sintiendo como la sombra la persiguió, llamando a sus más oscuros miedos. Pero cuando estaba a punto de cruzar, la voz del niño resonó tras ella. ¿Realmente piensas que escaparás de ti misma, Valeria? El eco resuena, casi burlón, mientras la luz se desvanecía. La sombra se lanzaba hacia ella, buscando aferrarse a su miedo. Valeria sintió el sudor resbalando por su frente, el terror de la oscuridad acechando una vez más. Debes enfrentarte a la verdad, gritó la figura en la sombra y en ese momento, el terror del futuro pareció congregarse en un instante. La luz se extinguió, y en la penumbra, un grito desgarrador resonó, una súplica de almas que habían sido olvidadas junto con su hermana. Valeria sintió que su corazón se paraba, el aire se espesó a su alrededor como una pesada soga. ¿Sería esto el final de su búsqueda?
Pero en lo profundo de su mente entendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Podría Valeria enfrentar la oscuridad que llevaba dentro antes de que fuera demasiado tarde? El aire se volvió denso, casi palpable, y Valeria sintió como una presión invisible constriñendo su pecho mientras permanecía atrapada entre la luz que se desvanecía y la oscuridad aterradora que se abalanzaba sobre ella. El niño, aún envuelto en sombras, parecía crecer en presencia y poder. No puedes escapar, Valeria. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie, susurró, cada palabra un hacha que cortaba el aire tenso. Valeria cerró los ojos, buscando un refugio en la oscuridad de su mente. Imágenes de su hermana inundaron su memoria, risas, juegos, pero también discusiones, miradas llenas de desconfianza. Basta, gritó intentando ahogar aquellos recuerdos que la perseguían como sombras. Pero el niño sonrió, la malicia brillando en sus hondos ojos oscuros. ¿Olvidaste lo que pasó esa noche? ¿Crees que el pasado puede ser borrado tan fácilmente? La escena a su alrededor empezó a temblar. Valeria sintió el suelo vibrar bajo sus pies, como si el patio de recreo se activara, revelando antiguos secretos escondidos en sus entrañas. Las risas de los niños, una vez llenas de alegría, se transformaron en lamentos y llantos, resonando como ecos dolorosos en su cabeza. Cada lamento era un recordatorio de los peligros que acechaban en cada esquina de su niñez. En un instante, se encontró en una representación del patio, una versión del mismo donde la luz se había transformado en un semisilencio inquietante. Estaba rodeada de figuras en penumbra, niños atrapados en una marea de desesperación, sus rostros distorsionados por el miedo y la tristeza. ¿Dónde está mi hermana?, preguntó Valeria, sintiendo la urgencia de descubrir la verdad que la llenaba de incertidumbre. Los rostros conocidos se desdibujaron en sus pensamientos. La verdad está en el juego, respondieron murmullos en coro, alimentando su confusión. Valeria sintió su cordura tambalear. ¿Qué juego? ¿Cómo podían seguir atrapados en esta pesadilla? Una figura familiar la miró, una niña de cabello rizado y sonrisa asombrosamente similar a la de su hermana. Valeria, no puedes esconderte. La oscuridad no es tu enemiga, es la lección que necesitas aprender. La voz de su hermana resonó, reverberando con un eco de amor y advertencia. No. No quiero escuchar más. Valeria cubrió sus oídos, pero fue inútil. La verdad la atravesaba, cada palabra un silencio clamoroso que exigía atención. Estás aquí porque decidiste ignorar, olvidar. Pero el destino no se olvida, solo se oculta hasta ahora. A medida que la presión aumentaba, Valeria sintió una especie de liberación. La ira, el dolor, todo se convirtió en un mar de fuego que corría a lo largo de sus venas. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, su voz temblando bajo el peso de la desesperación. El juego nunca ha terminado, susurró el niño, mientras los murmullos se intensificaban, formando un coro de entes olvidados. Debes recordar lo que no deseas. Solo así podrás salvarte a ti misma y a ella. Con determinación, Valeria se puso de pie frente al niño, sus ojos destilando un fuego que antes pensó extinguido. No me voy a ir sin saber la verdad, afirmó, buscando fuerzas en su interior. Las sombras comenzaron a enrollarse a su alrededor, palpando, como si esperaran su decisión. Sin embargo, en lugar de la luz, otro coro de risas rompió la tensión, un sonido tenue que provenía del fondo del patio. La risa se transformó en un grito resonante que la atravesó y la llevó a un lugar no deseado. No puedes enfrentarte a tu peor terror. Valeria, con el corazón palpitante y la determinación ahora siendo su arma, se movió hacia la fuente del sonido. Pero a cada paso, el terror creciente la absorbía. Aquello que escondió, las sombras que se apresuraban a devorarla, la dejaban expuesta. La verdad acechaba. ¿Qué le esperaba al final de este camino oscuro? La pregunta resonaba y antes de que ella pudiera asimilar, una figura emergió del fondo, desdibujada, familiar, como un eco no resuelto. Valeria susurró y su corazón se detuvo. Estaba a punto de enfrentar el peor de sus recuerdos, el secreto que había mantenido oculto en su pecho. ¿Sería capaz de soportar la verdad que se avecinaba? El aire pesado rodeaba su pecho, y el tiempo parecía detenerse. Valeria sabía que el momento había llegado, podría desafiar el destino escrito por aquellos que la mantuvieron en sombras. El fin de su búsqueda estaba más cercano, pero a un alto precio. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor mientras la figura emergía de la penumbra. Era su hermana. La mirada familiar, pero llena de dolor y resentimiento.
La imagen que había anhelado y temido todo a la vez. Valeria, gritó, su voz entrecortada por el eco de años de silencio. ¿Por qué me olvidaste? Un nudo se formó en la garganta de Valeria. Imágenes de su infancia la abrumaron, momentos de felicidad seguidos de la fría ausencia de su hermana. No te he olvidado, contestó, sintiendo como las lágrimas surcaban sus mejillas. He buscado respuestas. La figura de su hermana se acercó, cada paso resonando como un grito de angustia. Los secretos no se olvidan, Valeria. Solo se esconden, y todo lo que hiciste para pasarlos por alto, te ha traído de vuelta aquí, frente a mí. La voz temblaba, llena de rabia contenida e incomprensión. Valeria se sintió vacía, como si cada palabra fuera una puñalada en su corazón. No sabía. No supe cómo enfrentar lo que sucedió aquella noche, añadió Valeria, el dolor desgarrador comprimido en su pecho. Recordó la última vez que había visto a su hermana, el juego que habían comenzado, el último grito que resonó al caer. ¿Y qué has hecho con ese miedo? Nada, replicó la figura, su voz resonante en la oscuridad. Ellos han estado esperando que reconozca sus historias, lo que ha sido olvidado. Las sombras alrededor estaban ansiosas, moviéndose como si esperaran la señal, un destello de verdad. Los recuerdos comenzaron a llenar el espacio, los ecos de risas infantiles se transformaban en gritos desgarradores. Valeria sintió el impulso de correr, de escapar de aquello, pero atrapada entre la verdad y la negación, ¿cuánto tiempo podría huir? Debes enfrentarlo, Valeria. Una vez que lo hagas podré descansar, susurró su hermana, un brillo de ternura cruzando su rostro. ¿Por qué no puedes ver? No hay escape sin recordar. Cada palabra era un ladrillo lanzado al fondo de la oscuridad que pesaba sobre su corazón. Valeria comprendió que el ciclo no se rompería a menos que revelara la verdad oculta detrás de la desaparición de su hermana y sus propias sombras, con cada segundo sintiendo la presión del pasado, la verdad salía de las sombras, la noche en que todo cambió. Valeria había tenido miedo de contar lo que había pasado. El juego que nunca debió haber comenzado. Fuiste arrastrada porque no supe detenerte, dijo Valeria, el terror y la culpa brotando de su pecho. Perdóname, por favor, perdóname para liberarte, debes liberarme. Dime lo que realmente pasó esa noche, Valeria. Los secretos son la única forma de romper el lazo. Las palabras fueron como un destello de luz en un abismo oscuro. La imagen de su hermana comenzó a desvanecerse, pero no antes de que Valeria sintiera la conexión. Lucharon juntas por la verdad y con un giro del destino, todo comenzó a encajar. Sí, lo recordaré, dijo Valeria con vocecita firme. En ese instante las sombras comenzaban a liberar su abrazo tétrico. La verdad que tanto temía emergió, sus recuerdos la inundaron. Las risas, los juegos, los gritos, todo cada vez más vívido. La conexión con su hermana había sido un hilo entrelazado con los secretos del pasado, y al recordarlos, se dio cuenta de que nunca había estado realmente sola. ¿Lo ves ahora?, preguntó la voz del niño, que estaba presente en el rincón. El juego siempre fue. Ahora completa tu parte. Valeria sintió que la oscuridad se disipaba, llevándose consigo la tristeza y el dolor. Lo acepto, gritó con el corazón latiendo fuerte, un eco cíclico de sus palabras resonó en el aire, un portal brillante se formó ante ella, y las sombras que antes acechaban ahora bailaban lejos, liberadas. La figura de su hermana comenzó a disiparse también, pero no sin dejar una última sonrisa llena de amor. Ahora estaré en paz. Valeria dio un paso hacia el portal, sintiendo la energía de sus amigos, su risa y su sufrimiento. No te olvidaré, pronunció sin girarse a mirar atrás. Era el momento de liberarse. Al atravesar el portal, los ecos resonaban en su cabeza mientras emergía en el mundo real. La escuela, el lugar de miedo y sufrimiento, ahora tenía un aura de transformación. Se sintió ligera, como si las cadenas que una vez la mantuvieron atrapada se desvanecieran. Finalmente, murmuró Valeria, sintiendo como su vida empezaba de nuevo. Finalmente puedo ser libre. Los ecos de sus amigos resonaban en su mente, recordándole que siempre estarían con ella, en su lucha, en sus recuerdos. La victoria no solo era de ella, sino de cada alma que había sido atrapada por el miedo, el silencio. Ella había sido la voz del cambio y, en ese momento de liberación, entendió que el ciclo había terminado. Ya no eran solo sombras, eran luz. Valeria se marchó con paso firme, sintiendo que el pasado era testigo de su decisión.
Nunca más dejaré que mis miedos me dominen, prometió en su corazón, mientras la escuela se desvanecía tras ella, y así, la oscuridad quedó atrás, dejando el lugar más luminoso en cada detalle, cada rayo de luz marcaba un nuevo comienzo. Ahora, valiente y decidida, era hora de enfrentar el mundo que la esperaba, de compartir su historia y ayudar a aquellos que aún viven en sombras. Nunca más. Necesitas suscribirte ahora mismo para acompañarnos en más aventuras. Dale al botón de like ahora mismo y ayúdanos a hacer crecer esta comunidad. Inundad la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final épico. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que deben ver esta increíble conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyar el canal.